El Zohar Akadosh no es un libro en el sentido ordinario. No pertenece al dominio de la literatura ni al de la filosofía especulativa. Su origen se encuentra en una zona donde el lenguaje humano apenas logra sostener lo que le es confiado. Es una obra que desciende de planos que no están sujetos al tiempo ni al espacio, y su función no es informar, sino transformar. Quien se aproxima al Zohar no entra a un texto, entra a un campo de conciencia donde la Torá deja de ser relato y se revela como arquitectura viva del universo. El Zohar es llamado con justicia el alma de la Torá. Así como el cuerpo humano puede ser observado, medido y descrito sin que ello revele la vida que lo anima, la Torá literal puede ser estudiada sin que necesariamente se acceda a su energía interna. El Zohar es esa energía. No añade historias ni leyes externas, penetra las palabras conocidas y muestra la luz que la sostiene desde dentro. Por ello no contradice la Torá, sino que la despierta. La Torá es el cuerpo, el Zohar es el aliento que lo mantiene vivo. Su estudio exige una disposición distinta a la del intelecto común. No se abre como un texto lineal ni se conquista con rapidez. Cada pasaje es como una cáscara dura que protege un fruto delicado. El esfuerzo por romperla no es un castigo, sino una preparación. Solo quien desarrolla paciencia, silencio interior y humildad puede degustar lo que el Zohar resguarda. La dificultad no es un obstáculo, sino un filtro. El Zohar no se entrega a la curiosidad, sino al anhelo genuino de verdad. Una de las enseñanzas centrales del Zohar es que la realidad visible es el resultado de un pensamiento invisible. Nada en este mundo surge de manera autónoma, todo es la cristalización de una idea que existe primero en planos superiores. El mundo material es, en esencia, pensamiento densificado. Pero el pensamiento por sí solo no crea forma, necesita un canal, un lenguaje operativo. Ese lenguaje son las letras hebreas. Las letras no son signos arbitrarios. Son entidades espirituales, fuerzas vivas que preceden a la creación física. Antes de que existiera el mundo, las letras ya existían como potencias incorpóreas. No eran sonidos ni grafías, sino inteligencias puras. El Zohar las presenta como el instrumento mediante el cual lo infinito se traduce en forma finita. Por ello se enseña que las letras son el verdadero software de la creación, combinaciones precisas que activan mundos, ciclos, eventos y destinos. Estas 22 letras se estructuran en un orden que refleja la totalidad del cosmos. 12 corresponden a las fuerzas que regulan el tiempo y el movimiento, 7 gobiernan los ritmos visibles del mundo, 3 sostienen los equilibrios fundamentales. Cuando el ser humano piensa, habla o medita con conciencia, no solo produce ideas, acciona estas fuerzas. El Zohar enseña que el hombre no es un espectador del universo, sino un operador dentro de él. Sin embargo, el acceso a esta operación no es directo, porque vivimos en un mundo invertido. Lo que aquí parece causa, arriba es efecto, lo que aquí parece grande, arriba es pequeño, lo que aquí parece final, arriba es inicio. El Zohar revela que incluso el orden de las letras en la creación se presentó de atrás hacia adelante. Esto indica que la percepción humana natural está orientada en sentido contrario a la verdad espiritual. La primera palabra de la Torá encierra este secreto, no anuncia simplemente un comienzo, sino un reflejo. La realidad que vemos es un espejo. Para comprenderla, el Zohar enseña a leer desde el final hacia el principio, a desandar la ilusión para llegar a la fuente. El verdadero conocimiento no consiste en acumular datos, sino en invertir la mirada. En este contexto, el diálogo místico de las letras adquiere un significado profundo. Cada letra representa una cualidad, una posibilidad de mundo. Algunas contienen en su estructura la semilla de la ruptura, de la falsedad o de la separación. Por ello no todas pueden sostener una creación estable. La elección de la Bet como inicio no es accidental, ella es expansión, casa, bendición.
Su forma indica dirección, se abre hacia adelante, enseñando que la creación no mira hacia atrás, sino que se proyecta. La Bet une dos planos mediante un eje de misericordia. Esto revela el propósito esencial del universo según el Zohar, unir lo espiritual y lo material sin que uno anule al otro. La creación no busca escapar del mundo, sino rectificarlo. No se trata de huir de la materia, sino de iluminarla. El ser humano ocupa un lugar central en este diseño. El Zohar afirma sin ambigüedad que el hombre es el eje alrededor del cual gira toda la creación. No por orgullo, sino por responsabilidad. Antes de su aparición, el mundo estaba incompleto, como una sinfonía detenida antes de su acorde final. Con la llegada del hombre, el movimiento comenzó. El cosmos esperaba una conciencia capaz de reconocerlo. Por ello, los astros no dominan al hombre, el hombre está llamado a gobernar sobre ellos. El Zohar rompe con toda idea de fatalismo. Las influencias celestes existen, pero no son decretos absolutos. Son sistemas de control provisionales, diseñados para un mundo sin conciencia. Cuando el hombre despierta mediante la sabiduría, estas fuerzas pierden su autoridad. El destino no se obedece, se transforma. Esta supremacía del hombre no estuvo exenta de conflicto. El Zohar describe una oposición intensa en los mundos superiores ante su creación. Las inteligencias celestes percibieron el riesgo, un ser capaz de errar, pero también de elevarse por encima de ellos. Aún así, la decisión fue firme. El hombre fue creado y, con él, el riesgo y la esperanza. Para protegerlo en ese escenario hostil, se entregó la Torá como escudo. Pero el nivel más profundo de ese escudo debía permanecer oculto a las fuerzas que no podían tolerarlo. Por ello, los secretos fueron velados en un lenguaje que no les es accesible. El Zohar no es clandestino por miedo, sino por precisión, solo puede ser leído por quien tiene la estructura interna para recibirlo. El Zohar redefine también la espiritualidad. El llamado temor no es pánico ni sumisión, sino asombro consciente. Es la experiencia de quedar sin palabras ante la inmensidad del orden oculto. Ese asombro es el inicio de la sabiduría, porque disuelve la arrogancia intelectual. Sin él, el conocimiento se vuelve instrumento de separación. Junto al asombro, el amor ocupa un lugar central. Pero no un amor emocional, sino una adhesión profunda a la fuente, independiente de las circunstancias externas. El Zohar enseña que la verdadera prueba del amor no ocurre en la abundancia, sino en la ocultación. Cuando la luz se esconde y el hombre no abandona su vínculo, ese amor se vuelve indestructible. La finalidad de toda esta estructura es la misericordia. El rigor no es un fin, sino una herramienta temporal. La abundancia existe, pero requiere canales. El Zohar enseña que la meditación consciente es la llave que abre esos canales. Cada comprensión auténtica repara una fisura en el mundo. Cada idea nueva de sabiduría renueva la piel de la realidad. Los justos, según el Zohar, no son figuras morales abstractas, sino operadores activos del equilibrio cósmico. Defienden al mundo en planos invisibles, suavizan decretos y sostienen la continuidad de la creación. La mayor forma de caridad no es material, sino espiritual, devolverle al alma el recuerdo de su origen. Incluso la muerte es reinterpretada. No hay castigos externos ni recompensas arbitrarias. Todo depende de la relación del alma con la luz. Quien se acostumbró a ella, la reconoce como hogar. Quien la evitó, la percibe como fuego. El paraíso y el juicio no son lugares, son estados de percepción. Por ello, el Zohar insiste en el estudio profundo, especialmente en los momentos de silencio del mundo. No como rito, sino como entrenamiento del alma. Cada revelación auténtica deja una huella eterna en la estructura del cosmos. Así, el Zohar Akadosh se revela como lo que siempre fue, un mapa, un código y una memoria.
Un mapa para orientarse más allá de la ilusión, un código para interactuar con las fuerzas que sostienen la realidad, y una memoria que recuerda al hombre quién es realmente. Quien entra en él no busca respuestas rápidas, sino alineación. Y quien se alinea, deja de ser víctima del mundo y se convierte en socio activo de la creación.